Hola chicos, les saluda el Dr. Du. Vamos a continuar nuestra serie de charlas de los inicios de la patología, comprendiendo ahora lo que es la apoptosis, la necroptosis, la autofagia y otros términos que desarrollaremos durante este video. Espero que les sirva. Recuerden que deben ampliar siempre su conocimiento leyendo bibliografía actualizada, preferiblemente en inglés. Por lo tanto, aprendan mucho inglés técnico que para el futuro les va a servir, va a ser de enorme importancia. Apoptosis es un mecanismo de muerte celular inducida por un proceso de suicidio programado, regulado en el que las células que van a morir activan enzimas intrínsecas que degradan el ADN nuclear y las proteínas del núcleo y el citoplasma. Las células apoptósicas se disgregan en fragmentos llamados cuerpos apoptósicos que contienen citoplasma y núcleo. Las membranas plasmáticas y los cuerpos apoptósicos permanecen intactos y siguen un patrón que atrae a los fagocitos. Veamos. Apoptosis. Las células que estamos indicando y los cuerpos apoptósicos. Tanto la célula muerta como sus fragmentos rápidamente son ingeridos por fagocitosis y por lo tanto no se extravasan, por lo que el huésped no presenta reacción inflamatoria. Se describió desde 1972 y se identificó la diferencia entre necrosis y apoptosis que radica fundamentalmente en la reacción inflamatoria, que insisto, la apoptosis no presenta. Dentro de las causas, esta sirve para erradicar células no deseadas, envejecidas o potencialmente dañinas. En situaciones fisiológicas, la muerte por apoptosis es un fenómeno normal empleado para eliminar las células que ya no son necesarias y mantener un equilibrio. Durante la embriogenia, incluye a implantación, organogenia, involución del desarrollo y metamorfosis. La involución de tejidos dependientes de hormonas tras supresión, como las células endometriales en el ciclo menstrual, atresia ovárica en la menopausia, atrofia prostática en castración. Aquí en la imagen o el esquema, algunos de los ejemplos que estamos mentando. Pérdida de células en poblaciones con proliferación celular, por ejemplo, linfocitos inmaduros en la médula ósea. Eliminación de linfocitos autorreactivos nocivos, antes y después de su maduración completa para evitar que actúen contra los propios tejidos. Muerte de células del anfitrión que ya han servido a su propósito, como los neutrófilos, luego de una inflamación aguda, o los linfocitos tras una respuesta inmunitaria. En situaciones patológicas, cuando hay afectaciones del ADN por radiación, los fármacos antitumorales, citotóxicos y la hipoxia. Si los mecanismos de reparación no son capaces de enfrentar a la lesión, la célula pone en funcionamiento otros mecanismos intrínsecos que inducen apoptosis. De persistir el daño, puede mutarse el ADN y la consiguiente transformación maligna. Acumulación de proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico puede producir estrés del mismo que causa apoptosis. Este tipo se ha relacionado con diversas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y de otros órganos. Muerte celular en infecciones, en especial en las virales. La atrofia patológica tras obstrucción de conductos, como sucede en el páncreas, parótida, riñón, etc. Cambios morfológicos, hay retracción celular. La célula es de menor tamaño, los orgánulos presentan empaquetamiento. En la necrosis empieza esto con edema. Condensación de la cromatina es la principal característica de la apoptosis. El núcleo se divide en dos o más fragmentos. Formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptósicos. Y fagocitosis de células apoptósicas o cuerpos celulares a cargo de macrófagos.
Los mecanismos de la apoptosis es consecuencia de la activación de las enzimas caspasas. Se llaman así porque son cisteína proteasas que escinden proteínas después de los residuos de ácido aspartico. La presencia de caspasas activas escindidas es un indicador para que las células experimenten apoptosis. La apoptosis tiene una fase inicial en la que algunas caspasas se convierten en catalíticamente activas y una fase de ejecución en la que otras caspasas estimulan la degradación de componentes esenciales. En la fase inicial de la apoptosis, dos vías activan las caspasas, la mitocondrial y la de los receptores de muerte. La vía mitocondrial o intrínseca es el principal mecanismo de apoptosis en todos los mamíferos. Se da por aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial con liberación de moléculas inductoras preapoptósicas. Las mitocondrias contienen proteínas como el citocromo C, esencial para la vida. Citocromo C, esencial para la vida. La liberación de estas proteínas está controlada por la familia de proteínas BCL2. Además, existen más de 20 integrantes de esta familia que se dividen en tres grupos: las antiapoptósicas, las proapoptósicas y las sensoras. Una vez liberado el citocromo C, al citosol se une a una proteína, al factor activador de apoptosis APAF1, que forma un hexámero que se denomina como apoptosoma. Este se une a la caspasa 9, que es la iniciadora fundamental de la vía mitocondrial, desencadenando una cascada de activación de las caspasas. Esa es una mirada frontal y este es una lateral del apoptosoma. Los YAP son inhibidores fisiológicos de la apoptosis que bloquean a las caspasas y mantienen a la célula con vida. La neutralización de los YAP permite el inicio de la cascada de las caspasas. La vía extrínseca de la apoptosis son receptores de la muerte. Pertenecen a los factores de necrosis tumoral que tienen un dominio de muerte. Los más conocidos son el TNFR1 y una proteína llamada Fas CD95. La fase de ejecución. Las dos vías iniciales convergen en una cascada de activación de caspasas que media la fase final de la apoptosis. Entonces, aquí tenemos la vía mitocondrial, activa la caspasa 9 y después se va a la caspasa 3 y 6 que son ejecutoras. Por el lado, la vía de la muerte activa la caspasa 8 y 10 que igual llegan a 3 y 6 que son las ejecutoras. Hay eliminación de células muertas en la apoptosis. La formación de los cuerpos apoptósicos se descompone en fragmentos de tamaño de un bocado para que puedan ser ingeridos por fagocitos. Se eliminan antes de que sufran necrosis y provoquen reacción inflamatoria. En células sanas, la fosfatidilcerina está presente en la cara interna de la membrana, mientras que en las apoptósicas se coloca afuera para que sea captada por los receptores de macrófagos. La fosfatidilcerina, recuerden, en células sanas. Esta va a ser pregunta de Cruz y Du. Fosfatidilcerina. La tromboespondina es una proteína adhesiva reconocida por los fagocitos. Todo esto hace que de las células fagocitadas no quede rastro. Vamos ahora con el concepto de necroptosis. Este es un híbrido que presenta las características de necrosis y de apoptosis. Se asemeja a la necrosis por pérdida del ATP, edema de la célula, generación de eros, liberación de enzimas lisosómicas,
y rotura de membrana plasmática. Se parece a la apoptosis porque es estimulada por episodios de señales de transducción. Se puede llamar necrosis programada. Lo más importante es que no activa las caspasas. Esa es la gran diferencia de la apoptosis con la necroptosis. No activa las caspasas. Entonces, es una muerte celular programada independiente de caspasas. Comprende permeabilización de la membrana lisosómica, generación de ERO, afectación mitocondrial y reducción de niveles de ATP. Esto explica la similitud morfológica con la necrosis. La necroptosis se reconoce como vía de muerte celular en esteatohepatitis, pancreatitis aguda, lesiones por reperfusión, parkinsonismo. También defiende al anfitrión en caso de infección por citomegalovirus. La piroptosis es una forma de muerte celular que libera citosina IL-1 que produce fiebre, de ahí su nombre. Cuando ingresa un microorganismo microbiano al citoplasma de la célula infectada, son reconocidos por los receptores inmunitarios innatos citoplasmáticos y activan el complejo multiproteínico conocido como inflamosoma. Su función es activar la caspasa 1, que se conoce como la enzima conversora de interleucina 1 beta, que escinde un precursor de IL-1 que es biológicamente activo y que es mediadora de algunos aspectos de inflamación, como reclutamiento de leucocitos y fiebre. Aquí participan las caspasas 1 y 11, pero a diferencia de la apoptosis clásica, esta vía de muerte celular se caracteriza por edema, pérdida de integridad de la membrana y liberación de mediadores inflamatorios. La piroptosis causa la muerte de algunos microbios que llegan al citosol y favorecen liberación de IL-1 generada por el inflamosoma. Aquí un esquema bastante complejo explicativo de lo que es inflamación, apoptosis y necroptosis, con las diferencias que hemos venido explicando. Recuerden, en apoptosis siempre hay la vía de las caspasas. En la necroptosis no se activan las caspasas. Autofagia, del griego comerse a sí mismo, consiste en liberación de material citoplasmático hacia los lisosomas para su degradación. Del modo en que se libera nacen las tres formas de autofagia. Autofagia mediada por chaperonas, microautofagia y macroautofagia. En la autofagia se registra en organismos unicelulares. Evolutivamente es un mecanismo conservador de supervivencia en estado de carencia de nutrientes. La célula desnutrida sobrevive canibalizándose a sí misma y reciclando el contenido digerido. Interviene en estados fisiológicos como el ejercicio y el envejecimiento y en algunos procesos patológicos. Las etapas son formación de una membrana de aislamiento llamado fagóforo, elongación de la vesícula y maduración del autofagosoma que se fusiona con los lisosomas y por último degradan su contenido. Se conocen más de 12 genes relacionados con ella, llamados ATG, cuyos productos son necesarios para formar el autofagosoma. Este se une a endosomas y lisosomas y forman un autofagolisosoma. Aquí estamos viendo el autofagosoma que posteriormente se va a unir al lisosoma para formar un autofagolisosoma. En las siguientes enfermedades actúa la autofagia. En el cáncer puede promover crecimiento tumoral como actuar como defensa contra el mismo. Trastornos degenerativos en la enfermedad de Alzheimer. Se acelera la formación de autofagosomas. Enfermedades infecciosas se degradan por este mecanismo. Algunas micobacterias de especies de Shigella y VHS1.
el virus del herpes. Enfermedades inflamatorias intestinales se han vinculado a este mecanismo, como en la enfermedad de Crohn, cuyo esquema estamos viendo acá, y a la colitis ulcerosa. Hablemos un poco del envejecimiento celular. Las personas envejecen porque lo hacen sus células. En Egipto, Tot y en Grecia, Hermes hallaron el elixir de la eterna juventud y se hicieron inmortales. Desgraciadamente, no se ha logrado encontrar ni el elixir ni contactar con Tot y Hermes. El envejecimiento celular es debido al progresivo deterioro de la función y viabilidad celulares, causado por anomalías genéticas y acumulación de efectos nocivos celulares y moleculares asociados a exposición a estímulos externos. Hay daño del ADN, muchos factores exógenos, físicos, químicos y biológicos, endógenos, como los ERO, amenazan la integridad del ADN mitocondrial y nuclear. Se conocen ahora que las células madre hematopoyéticas sufren en promedio 14 nuevas mutaciones genéticas al año. Este daño acumulado explica el por qué en la vejez hay más neoplasias malignas. El síndrome de Werner. Los pacientes tienen envejecimiento prematuro porque el producto genético defectuoso es un ADN helicasa proteína relacionado con la replicación y reparación del mismo. Un defecto de esta enzima causa rápida acumulación de daño cromosómico que imita en la célula el envejecimiento normal. Entonces recuerden, es un producto génico defectuoso de una ADN helicasa proteína. Senescencia celular. Todas las células normales tienen una capacidad de replicación limitada y tras una cantidad fija de divisiones quedan sumidas en estado terminal de ausencia de división. Esta senescencia se da por dos mecanismos: desgaste de telómeros por acortamiento progresivo de los mismos, que en última instancia induce detención celular, y activación de genes supresores tumorales. En el envejecimiento celular además hay una homeostasia defectuosa de las proteínas por dos mecanismos: los que mantienen las proteínas plegadas o proteínas chaperonas y otros que degradan las proteínas mal plegadas por medio de los sistemas autofagia lisosoma y ubiquitina proteosoma. Hay una desregulación a la sensibilidad de los nutrientes. Comer menos aumenta la longevidad. La restricción calórica aumenta la duración de la vida en todas las especies de eucariotas. Lo siguiente explica esta paradoja. Las vías de transmisión de señales de la insulina y el factor de crecimiento insulínico 1. En este inician la transmisión de señales celulares por parte de la insulina e informa a las células la disponibilidad de glucosa, favoreciendo el estado anabólico, crecimiento y replicación celular. Sirtuinas es un grupo de proteínas desatelasas NAD dependientes. Son diseñadas para adaptar al organismo a diferentes agresiones ambientales, como la carencia nutricional o las que causan daño al ADN. Entonces, la restricción calórica aumenta la longevidad por reducción de la intensidad de señales de IGF-1, como por aumento de sirtuinas. Algunas sustancias del vino aumentan las sirtuinas y por lo tanto la longevidad. Bien, con esto terminamos el video de apoptosis, necroptosis, piroptosis, autofagia, envejecimiento celular. Espero que tomen los diferentes apuntes y lleven inquietudes para poder discutir en clases. Muchas gracias. Recuerden, les saluda el Dr. Du y nos vemos en el próximo video.